Hola y bienvenidos a el tercer episodio de esta tercera temporada de Celestialmente Francos. Es para nosotros una alegría estar compartiendo con ustedes tan cerca de la Navidad, una época que nos encanta, una época que nos ha traído mucho correr. Ustedes no se imaginan lo que es estar organizando Celestialmente Francos al mismo tiempo que estamos con Wished Journeys, pero ha sido muy chévere para nosotros la acogida que se ha tenido por parte de cada uno de ustedes. No se les olvide comentarles, hablarles a cada una de las personas que ustedes conocen de Wished Journeys, porque realmente es una oportunidad muy bonita para poder conocer Disney y Universal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una opción muy chévere porque no solamente van a poder viajar a ese destino dentro de modalidades de pronto un poco más sencillas, que es pagos parciales, sino que cuando ustedes cotizan con nosotros y cuando viajan con nosotros, están haciéndolo directamente tanto como con Universal como con Disney. Entonces, la transparencia es exactamente, digámoslo así, la misma. Somos totalmente transparentes en todo. Y el plus es que les vamos a dar toda la asesoría dentro de su viaje para que esa sea una de las mejores experiencias que vivan, con un montón de tips, no solamente de los parques, sino también de cómo pueden ahorrar un montón también en comidas, a dónde pueden ir a comprar ciertas cosas, que pueden visitar y hacer un montón de cosas dentro digámoslo, de parte de afuera de lo que son los parques. Entonces, digamos que toda esa información la pueden cotizar con nosotros y volvemos y les decimos, visiten nuestras redes, Wishes Journeys, para cotizar. Perfecto. Hablamos hoy, ustedes ya lo han visto porque pues para poder acceder a este video o a este audio, dependiendo de donde usted esté llegando a nosotros, habrá tenido que ver el nombre del episodio, de malo a bueno, y usted dirá, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues no se les olvide que nosotros queremos en estos últimos episodios previos a que se acabe el año 2023 traerles unos mensajes que de pronto nos den un proyecto diferente para el año entrante. Y entre ese proyecto diferente para el año entrante hay un tema que de pronto no lo hemos tocado, pero que es muy difícil de asimilar cuando nosotros estamos comenzando el camino o empezando a acercarnos o cuando alguien nos está hablando sobre el tema de Jesús y sobre lo que nosotros somos, fuimos y seremos. Hoy vamos a tocar y a utilizar una película que para nosotros esta saga de películas es muy trascendental en nuestra vida porque somos súper fans de estas películas, pero hoy vamos a utilizar una sola de ellas. Válgase la cuña publicitaria. Si usted no está en el canal de YouTube, lo invitamos a que vaya al canal de YouTube porque ya subimos el segundo episodio de nuestro viaje a Orlando. Y en ese segundo episodio de nuestro viaje a Orlando, ahí hablamos del parque donde está ubicada esta tierra, la tierra de Star Wars. Y el parque es el Hollywood Studios. Entonces, si usted quiere ver algunos apartes, algunos videos que tomamos de esta tierra de Star Wars, ahí pueden encontrarlo. Vamos a hablar de lo que ustedes conocen, para hacer la recapitulación, ha pasado en películas anteriores, lo que ustedes conocen como esa frase, si usted dice yo nunca me he visto Star Wars, bueno, usted nunca se ha visto Star Wars, lo primero que le queremos preguntar es, ¿en serio usted nunca se ha visto Star Wars? Pero así usted nunca se haya visto Star Wars, va a conocer esa frase, Luke, yo soy tu padre. Esa ha ocurrido en películas anteriores. Entonces, Luke se encuentra con la idea que el máximo enemigo de toda la saga es su papá, contra el que está peleando es su papá. Pero en la tercera película de esta trilogía, que pues realmente en principio, contándoles un poco de chisme, en principio George Lucas realmente no pensó que se pudiese dar toda la acogida que recibió Star Wars. Entonces, por eso, si usted ve, las películas salieron la 4 5 y 6 y después, muchos años después, lograron sacar la 1 2 y 3 porque él dijo, no, vamos al hueso, vamos al mensaje concreto, porque pensó que este universo no se iba a crear como se creó, pero definitivamente ha dado para mucho, inclusive para series, para videojuegos, para animaciones,
cómics, ya sacaron hasta inclusive una serie animada al estilo japonés. Pero entonces, llegando a la conclusión de estas tres películas iniciales, llega un punto en el cual el canciller Palpatine, que digamos que está mostrando el punto más grande de la maldad en esta saga, le pide a Darth Vader que mate a su hijo. Ya él le ha comentado en una película anterior que Ujú. es su padre, pero aún así pues Luke va a seguir luchando contra el mal y llega una escena en la cual tiene que matar a su hijo. Allí Vader decide sacrificarse, acabar con Palpatine y salvar a su hijo en una última escena pues que conmueve bastante, etcétera, etcétera, pero nos da mucho de qué hablar. Ese es el único punto de miles que hay para tocar en Star Wars y que más adelante, evidentemente, en otros episodios tocaremos, porque yo quiero hablar contigo una cosa. Cuando empezamos a ver Star Wars, cuando empezamos a ver las películas, tenemos dos episodios de, es más, no, tenemos tres episodios, dos episodios y medio, o sea, dos películas y medio de Darth Vader siendo un malo, pero malo, malo. O sea, y matando gente importante y Ujú, acabando con poblaciones. ujú. ¿Cuántas personas realmente que viven dentro de las películas? O sea, estamos elucubrando aquí, o sea, metiéndonos dentro del video. ¿Cuántas personas dentro de las películas de Star Wars realmente tenían la expectativa que Darth Vader pudiese cambiar? Ninguna. Ninguna porque siempre lo vieron como, pues efectivamente, como el lado oscuro. Entonces no era posible que él tuviera un acto de, digámoslo, de redención o de pronto viera a su hijo y sintiera de pronto algo dentro de él cambiara, sino por el contrario, eh, fue algo, digamos que con Darth Vader que pasó, pues fue un tema más como del poder, un tema de pronto de conseguir el poder y de que no le daban el crédito que él creía que merecía. Entonces, a raíz de eso, eso se creó, pues digamos lo que un chichón dentro de su corazón y fue algo que él no resolvió y a raíz de eso, pues se convirtió en lo que él era Darth Vader. Muy chévere porque fuiste a la raíz. Era a donde iba a preguntarte después, pero bueno, tú nos adelantaste el tema. Y es, listo, duras dos películas y media con la expectativa de que Vader muera, que pague por sus pecados. Y llega esta decisión que causa redención. Te quiero preguntar, ¿para ti es justo? No es justo porque hay que tener en cuenta lo que pasó en películas previas, ¿no? Lo que ya había hecho Darth Vader. Si no las han visto, tienen que verlas para entender quién es Darth Vader. Entonces, en ese punto, digamos que eso que ocurrió puntualmente en una de las películas, la anterior a la de los Sith, que es la Guerra de los Clones, digamos que esa para mí es muy impactante. Ahí hay una parte muy impactante de lo que él llegó a hacer. Entonces, creo que sí, o sea, Ahí todavía era Anakin. sí, Porque vale la pena lo que tú dijiste, no lo he tocado, pero vale la pena decir que él pasó de la luz a la oscuridad a la luz. era el que más brillaba, era uno de los mejores aprendices, Un Padawan. porque sí, porque efectivamente él, digamos que tenía una senda por donde crecer, pero eso puede pasarnos a todos, de pronto en ese afán de querer las cosas de manera inmediata, de brillar más rápido, de conseguir las cosas mucho más rápido, o de pronto que nos den el crédito que merecemos, o que de pronto está brillando alguien más y no yo. Esto puede generar ese tipo de daño en nuestro corazón y que solamente en algún punto va a hacer que volquemos el camino y vayamos hacia otro lado, que fue lo que le pasó a Anakin. Entonces, recapitulo, porque es que hay mucho de qué hablar, inclusive hasta de este mismo personaje, pero ni la gente esperaba que él tuviese redención, ni es justo que terminando después de haber hecho todo el daño que hizo durante años, porque las películas nos acortan el tema, pero ni es justo que después de haber hecho tanto daño fuera redimido. Ujú, Y yo me voy hacia lo que David
hizo en el momento en el que fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios, pero sabemos que la historia de la Biblia nos establece que David, en un día de desparche, cuando tenía que estar en la batalla, él decidió quedarse y ahí no solo se metió con una mujer casada, sino que terminó haciendo matar al esposo. Pero a la larga, David más adelante tiene redención, situación que tampoco era justa. Y no es justo tampoco que después sea llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque uno dice, un hombre conforme al corazón de Dios es un tipo que manda a matar a otros. Y lo mismo por el otro lado, tampoco es justo que Pedro, habiendo caminado con Jesús, lo negara y que después fuese redimido por Jesús a través de la cena que todos conocemos, donde Jesús le pregunta sobre los te amo y los te quiero. Hace poco estuvimos en una charla que nos especificaban un poco el tema de qué era lo que preguntaba Jesús en el idioma original y cómo a la larga Pedro sí se siente que es redimido, pero al mismo tiempo también le duele un poco porque él no está entregando ese amor que Jesús dio por él, pero también fue redimido. Tenemos ejemplos de muchos personajes en la Biblia, por ejemplo, los hermanos de José. José es vendido por sus hermanos, termina en prisión, después logra salir, termina siendo esclavo, después, como es un buen administrador, destaca, vuelve una mujer, intenta seducirlo y como él no acepta, termina en prisión. Cuando ayuda a unas personas ahí, se olvidan de él, después vuelve a encontrarse con sus hermanos y hay redención. La Biblia tiene una cantidad de historias de redención, pero si te das cuenta, en ninguna de ellas hay justicia. Entonces, me parece interesante que hablemos cómo es ese proceso de pasar de malo a bueno. Es importante el porcentaje y yo sé que aquí me estoy metiendo en aguas profundas, pero es importante el porcentaje de tiempo en el cual fuiste bueno en la vida o depende es de sobre qué hechos fuiste bueno. Porque, y yo sé que muchos religiosos aquí me van a matar, pero, ¿y si me arrepiento en el último momento, en mi última exhalación, voy a ir al cielo o tuve que haber sido bueno durante toda mi vida? O el hecho de que matemos Ujú, cucarachas nos va a llevar al infierno. ujú. Pues creo que ese es un punto un poco moral, del cual yo tengo como ciertas, no sé, sí, hay momentos donde efectivamente no sé, hay algo que no puedo concebir y es que una persona que abusó o fue un pedófilo durante toda su vida o fue un asesino serial y hizo una cantidad de aberraciones y el último día dijo, ay, no, perdón y acepto a Jesús y ya, y todo fue, digámoslo así, fue perdonado y como si nada, libro nuevo, una página nueva, a mí me cuesta mucho creer, me cuesta mucho porque siento que también todo debe ser un equilibrio, o sea, no puedo ser una mala persona toda la vida y esperar a un último momento para caer en cuenta de que pude hacer las cosas mejor. Pero por el otro lado también yo debo ser consciente de que, pues digamos que también algo que debo hacer dentro de la vida o digamos que uno de los propósitos es hacer las cosas bien, estando acá bajo algunos principios, actuando bien. Obviamente este tema es un poco moral en el aspecto de que pues lo que para ti está bien, de pronto para el otro no está bien, ¿sí? Entonces digamos que hay un tema moral, por eso te digo que puede tener unas Y, digámoslo así, donde pues para ti va a ser algo diferente como lo es para mí. Pero creo que el ser bueno, el ser un buen ser humano, digamos que es la base de todo, no tiene que ser de manera momentánea, debería ser de manera todo el tiempo Permanente. permanente el ser bueno y no esperar al último momento, porque también he visto gente que se aprovecha de eso, digámoslo así, como pues yo hago lo que se me da la gana porque a la vuelta, cuando ya esté viejito y me esté muriendo, puedo pedir perdón y ya quedó, ya digamos todo está ahí y todo quedó bien, pero hice lo que se me dio la gana. Pero los que sí se esforzaron toda su vida en hacer de pronto las cosas bien, en ser diferentes y demás, ¿qué pasa?
Y es muy interesante. Hay tres puntos en la Biblia que me parecen interesantes tocar sobre lo que tú estás hablando. Lo primero es que Romanos dice que nosotros somos salvos por fe. Lo segundo es que Santiago establece que la fe sin obras es muerta. Ujú. Y nosotros ya hemos tenido esta charla muchas veces, fuera de cámara, no sé si en Celestialmente Francos, pero ya hemos tenido esta charla varias veces y lo que se está estableciendo no es que las obras sean necesarias para ser salvos, sino que las obras son la consecuencia de tener la fe y por ende ser salvo. Es decir, que si yo creo en lo que estoy confesando, y yo creo en Jesús, pues mis obras deben representar a ese Jesús en el que yo creo. Pero por el otro lado, te voy a plantear dos circunstancias que de pronto pueden entrar a determinar por qué en las películas de Star Wars Darth Vader es representado en esa forma azul. Si usted no se lo ha visto, de pronto queremos comentarle, cuando ellos tenían una relación con sus maestros que ya habían muerto, se les presentaban de forma azul. Los Jedi se presentaban de forma azul. Pero cuando se presenta Darth Vader, a Luke no se le presenta con el casco, no se le presenta quemado, no se le presenta en la forma de Anakin, ¿ves? De forma azul. Es decir, fue redimido, fue redimido. Ya no cuenta el Anakin quemado como él queda para salvar a su hijo, ya no cuenta cada uno de los temas en los que fue dañado, sino que lo presenta George Lucas, lo presenta azul, como presenta a Yoda, como presenta a Qui-Gon, porque demuestra que hubo en él una redención en el momento de sacrificarse. Y yo quiero hablarte de dos ejemplos en la Biblia sobre el tema. El primero, que para mí es el que zanja todo y deja clarísima esa discusión, es el que pasó con el ladrón que ha sido crucificado con Jesús. Jesús es crucificado con dos personas que han cometido delitos a su derecha y a su izquierda, mientras que uno de ellos se burla de él y le dice, pues si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no te salvas y de paso nos salvas a nosotros? El del otro lado le dice, ¿será que yo puedo estar contigo al terminar este día en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, efectivamente, ahí estarás conmigo. Fue salvo, pero mira que ni siquiera lo declaró como Señor y Salvador, pero Ujú. en su corazón lo había declarado y sus actos de fe, lo que estaba declarando, determinaba que efectivamente creía en lo que él creía. Entonces, fue una persona que hizo el mal durante toda su vida, pero en su último momento confesó a Jesús. Con su fe confesó a Jesús y a través de ello fue salvo. Entonces, si la Biblia nos tiene establecido en los evangelios que efectivamente una persona puede llegar en ese punto a ser salva, pues quiere decir que puede llegar a pasar. Que a nuestros ojos humanos no es justo, pues no lo es. Pero tú te comportas de una forma recta, no porque eso demuestre quién eres, no porque eso muestre un letrero en tu cabeza que diga, yo soy el mayor cristiano, sino porque simplemente estás reflejando en lo que tú crees y a través de esos actos vas a llamar a más personas a Jesús. Entonces, tus actos en el día a día no son un acumulador de estrellitas que te lleve a pensar, voy a tener una mejor casa en el reino de los cielos, sino que son un testimonio vivo de lo que tú crees y en quién crees. Pero por el otro lado, quiero irme a lo que tú dijiste, porque en la parábola, que realmente es una parábola, del hijo pródigo, quiero concentrarme en un personaje que muchas veces pasamos derecho, y es el hermano. El hijo pródigo llegó después de estar en la marranera, el papá estaba viendo por la ventana y lo ve a lo lejos y sale corriendo, algo que no le tenía que hacer porque él fue el que pidió su herencia. Sale corriendo en su encuentro, pero después cuando al hermano que está trabajando, porque el hermano sí está haciendo lo que le corresponde, le cuentan, después de que él pregunta, bueno, ¿qué es todo ese alboroto? Tu hermano llegó y él dice, llegó, sí, y le van a hacer un asado y lo vistieron de las mejores ropas y etcétera. El hermano se emberraca. Y el hermano dice, le dice al papá, pero yo que llevo trabajando para ti todos estos años, yo que no te pedí la herencia y tú a mí no me has matado ni una cabrita pequeña para hacerme un asado, pero llega este.
porque se refiere a él de forma despectiva. Llega a este, y a este sí le vas a hacer todo eso. Y el papá le dice, tú ya tienes todo, porque tú has hecho las cosas bien, pero celebremos que llegó el que teníamos perdido. Jesús deja las 99 para ir a buscar a la una. Y cuando llega con esa una, hay celebración. Entonces, es muy complejo porque lo estamos analizando desde nuestros ojos humanos, pero es muy complejo analizar por qué Darth Vader a los ojos de George Lucas fue redimido. Porque una persona de esas que tú acabas de describir puede llegar a ser redimido en su último suspiro. Más lo más trascendental es, ¿tú crees que es preferible que el malo muera malo? Es más, que al malo le pase lo malo que tiene que pasarle o que el malo realmente al final pueda dejar alguna semilla para futuro. Pero, quiero hacer una salvedad. Si ustedes ven las películas de Star Wars más hacia adelante, las semillas de maldad de Vader trascendieron a Kylo Ren. Entonces, no es que se borre lo que tú hiciste en el pasado, no es que la gente se olvide de lo que pasó, es que puedes hacer un giro pequeño en lo que va a ser tu legado. Mi pregunta es, ¿tú prefieres que al malo le pase lo malo? No sé, ese tema para mí es muy complicado porque yo sí soy un poco más de ese tipo. Radical, Sí, claro. o sea, yo soy como, pues para mí no es fácil entender que una persona haga todo mal en su vida y después como si nada. Sí, me hago entender y más cuando ha causado tanto sufrimiento, no solo en familias, llevémoslo a un tema un poco más delicado cuando abuso de niños, cuando hace ese tipo de cosas como si nada hubiese pasado. Sí, me hago entender, eso me molesta. Y es un tema que me molesta y digamos que yo sí tengo de pronto un poco de lucha con eso y para mí no es fácil decir cómo, o sea, yo siento que si hay cosas que tú puedes pasar, digámoslo así, no quiero que suene tan así, pero como por alto, digamos que si una cierta categoría de acciones que tienen una mayor trascendencia, ¿sí? Hay acciones que yo cometo y que de pronto me estoy equivocando, pero puedo revertir, digamos que lo malo que pueda llegar a suceder si actúo a tiempo. Pero digamos ante una persona que ha sido toda su vida un asesino o a una persona que se dedicó a violar niños toda su vida, digamos el tener un acto de misericordia es difícil con este tipo de situaciones porque siento que yo sí veo las cosas así, como un poco más a nivel de grados de las acciones que tú estás haciendo. Pero por otro lado, lo que tú estás diciendo de lo del hijo pródigo y demás, hay algo que me ha molestado siempre y es algo que me molesta en términos generales, no solamente en esta historia, sino en un aspecto de esto ocurre en muchos lugares, en trabajos, en diferentes situaciones sociales y demás. Y es al que hace todo bien, siempre pues la gente se acostumbró a que es una persona que hace las cosas de manera correcta. Entonces, exactamente el papá le decía como tú haces las cosas bien siempre, relájese. Pero el que hizo toda la vida, el que hizo absolutamente todo lo que no debía y lo malo, cuando llegó y hizo una sola cosa bien en su vida, hagámosle una fiesta y celebrémosle porque por fin hizo algo bien. O sea, porque nuestra mentalidad y nuestra cultura es de aplaudirle al que una vez en su vida hace algo bien y no al que siempre es una constante y es bueno siempre. Eso es algo que a mí siempre me ha molestado y es que, y eso pasa mucho. Eso pasa mucho en los trabajos, eso pasa mucho, digamos, en muchos aspectos, en muchos ámbitos sociales y demás, donde se le da más crédito al que hizo una vez algo bien en su vida y siempre fue malo. ¿Por qué? Porque, ay, por fin hizo algo bien, pero al que siempre es bueno nunca se le da el reconocimiento. Bueno, es interesante en diversos aspectos. El primero de ello es que cuando una persona toma un cambio en su vida, tiene que replicarlo en el actuar del día a Ujú, día. En ese sentido, pues evidentemente el hijo pródigo debió haber demostrado con el día siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente cada uno de sus días ujú. que efectivamente había generado un cambio en lo que estaba haciendo. En ese sentido, pues yo creo que volvemos a lo mismo, a lo que pasa en Santiago. La fe sin obras es muerta. En el momento en el que él entendió su cambio de vida y lo que tenía que hacer, debió haberlo revalidado hasta el último día de su vida para que efectivamente eso no se hubiese presentado como un simple chispazo de alguien mediocre que por fin hizo algo Exacto. bueno, sino que realmente se convierta en la trascendencia
para algo que impacte las siguientes generaciones. Pero volvemos a lo mismo. Si efectivamente no se hubiese generado este cambio en Darth Vader, la historia hubiera llegado hasta ahí. El imperio hubiera dominado y no se hubiera levantado realmente lo que se levantó ni los héroes que encontramos en películas posteriores. La cuestión es que eso causó daño a muchos, inclusive al que llaman ahorita Baby Yoda. Él estaba presente Grogu. En lo que Anakin hizo. Y es como tú dices, tienes toda la razón, es una escena muy fuerte, porque realmente a él lo llaman maestro antes de que pase todo. Él viene, si usted no conoce Star Wars, hay un rango en la formación de los Jedi, de los buenos, y tú eres Padawan, Ya se me aguaron los ojos porque tú eres, esa parte es muy fuerte. tú eres Padawan de alguien cuando después de haber hecho un camino largo como niño, al cual se le encontró que dentro de él habían unas habilidades, un maestro te escoge. O sea, después de haber hecho todo el camino como niño, que Anakin hizo, porque Anakin lo descubre como niño, lo descubre Qui-Gon, y después, por temas que pasan dentro de las películas, Qui-Gon muere, y entonces queda un maestro muy joven, al cual Qui-Gon le encarga a Anakin. Y entonces, después de todo este camino de Anakin pasar de ser un niño a pasar a ser un Padawan y por fin llegar a ser maestro, tiene un encuentro con unos niños que se están formando para llegar a ser Padawans de alguien. Entonces, si usted no se ha visto las películas, no le vamos a dañar esta escena, pero es una escena donde en los ojos de Anakin se muestra que entró la maldad. Es un tema muy interesante porque estamos hablándoles a ustedes de un personaje que tiene todas las muestras y todas las herramientas para ser el peor de los malos de las películas. Inclusive así es, si tú te das cuenta, todavía existe el concepto de que la gente, tú le dices Darth Vader y lo asocian con el mal. Pocas personas piensan en el cambio de Anakin a y ver al actor que lo llevó a la pantalla, salir ahorita, después de tantos años, en series como Ahsoka, eh, o inclusive en otras producciones también del cierre de lo que es el arco hasta ahora de Star Wars, pues fue muy bonito para muchos de nosotros, porque muchos En nos Obi-Wan quedamos Kenobi. en Obi-Wan Kenobi, que precisamente es el maestro que queda como Ujú. joven a cargo de él. Y es bonito porque eso nos va a dar para hablar de otro capítulo, en el cual yo quisiera que habláramos algo que vimos en una serie que no tiene nada que ver con el ámbito cristiano, pero sí me quedó rondando y es cuando un joven tiene que criar a un joven. Eso me parece un tema muy interesante de hablar. Eh, pero entonces volver a ver este actor encarnando a lo que era Anakin, no a lo que es Darth Vader, me parece muy interesante, porque muchos nos quedamos con esa imagen de Darth Vader, lo malo, pero realmente hay mucho más de qué hablar y cómo puedes realmente pasar de lo malo a lo bueno. Sí, para cerrar, a mí me gustan mucho las villanas de Disney, por ejemplo. Me gustan mucho y no sé, tengo algo con las villanas porque Tengo algo con Maléfica, acéptalo, mira, ahí en la parte de sí, arriba están las villanas. amo a Maléfica, pero es porque siento que cada uno de estos villanos tiene una historia y un trasfondo del por qué se dañó su corazón, ¿sí? Entonces, siento que a veces eso también puede llegar a suceder. Muchas veces no somos conscientes de lo que le hacemos a otros y la forma en que nos comportamos o cómo de pronto su crianza, bueno, tantas situaciones pueden hacer que ellos se conviertan en malas personas, ¿sí? Y muchos de estos casos ocurre con los villanos de Disney. Ellos no eran tan así, pero normalmente era una ambición de poder que no supieron controlar y permitieron que eso saliera a flote y no lo trabajaron. Me parece muy interesante porque si tú lo piensas, realmente muchos de ellos tienen una, entre comillas, razón del por qué hicieron Ujú, lo que ujú, hicieron. ujú, Scar, siendo el hermano menor del papá de Simba, ujú. simplemente pedía que se le reconociera como algo.
Hades, según la mitología griega, siendo los tres hermanos, a él entre los otros dos, entre Poseidón y Zeus, lo obligaron a tomar el puesto en el infierno. Yo creo que ese puede ser el siguiente capítulo. El tema de los villanos, porque siento que los villanos tienen mucho de dónde desmenuzar en el aspecto de que son muy enjuiciados y son muy señalados, pero hay un porqué de toda su historia. Somos Luis y Nati de Wished Journeys en este momento en nuestro podcast Celestialmente Francos y nos fuimos para una segunda parte de malo a bueno. Les enviamos un abrazo gigante. No se les olvide una cosa. El viernes se estrena nuestro tercer episodio del viaje a Orlando. En ese tercer episodio vamos a contarles cómo nos fue en la Mickey's Very Merry Christmas de Magic Kingdom. Como les dijimos la semana pasada, pasado por agua. Cuídense mucho. Chao.